lo pongo en términos prácticos, ¿no? Para no poner demasiado complicado. En principio el teatro es un fenómeno de percepción. La percepción del espectador se produce a través de sus sentidos. Los dos sentidos básicos que son capaces de construir, que pueden percibir y construir, son la mirada y el oído. A diferencia del cine, que encuentra en la mirada la posibilidad de construcción más grande, entre otras cosas porque ha construido un milagro biológico, fisiológico. El cine ha creado su espectador, es decir, el cine en el desarrollo del lenguaje por corte ha hecho que generación tras generación cada uno de nosotros incorpore desde muy chicos un código de decodificación, en todo caso un sistema de decodificación a partir del cual estamos cada vez más entrenados para entender la convención por corte más compleja que le provoques. Y lo que es más singular es, a más joven parecería tener más facilidad todavía. Entonces, ha hecho de la imagen el verdadero fuerte del... El teatro es de una pobreza horrorosa. Es una pobreza que se delata en el siglo XX con la aparición del cine. Frente al propio teatro. El teatro, bueno, en todo caso podrías decir, este está más logrado, este está menos logrado. Como no había con qué compararlo, en todo caso, además era un monopolio, había que ir a ver teatro si querías ir a ver una historia. En su pobreza, el teatro lo que descubre es que todo aquello que no puede mostrar en términos visuales, puede construirlo en la cabeza del espectador con palabras. Lo puede construir con texto. El teatro comienza a ser entonces una engañapichanga que algunos especialistas decodificamos y los espectadores no decodifican, los espectadores mezclan en la cabeza, como hace el chico que ve un montaje. El pibe no puede decir, corte A, corte A, hacer y lee algo que en la vida no pasa. En la vida no es por corte, pero el chico aprende muy rápidamente a leer esto. El espectador, pero no puede decir, acá está cortando A, simplemente lo lee. El espectador de teatro mezcla en la cabeza aquello que ve y aquello que visualiza a partir de lo que escucha y crea una tercera hipótesis, una tercera instancia, que es la verdadera obra. La obra de teatro se construye en la cabeza del espectador. Y la cabeza del espectador mezcla aquello que ve con aquello que se imagina a partir de lo que construyen las imágenes literarias. El valor de la imagen en el teatro, entonces, es el valor literario de la imagen. Es decir, yo puedo crear en la cabeza de alguien algo simplemente a partir de las palabras. ¿Por qué? Porque no lo puedo mostrar. Si yo digo, yo en cine pongo llueven cucarachas, siempre habrá un equipo de producción capaz de salir a buscar la posibilidad de que lluevan cucarachas. Lo que te va a decir es, Ruderman, ¿cómo las quiere muertas? Sí, muerta es más fácil porque se las puedo hacer, las muertas las realizamos, vivas ya tenemos que ir a un criadero, pero se consiguen también. Entonces vos le decís, bueno, 80% muerta, porque total caen en un plano en el que no se ve, pero un 20% viva, que son las que necesito que rajen. Esto lo puedes hacer en el cine. Ahora, ¿cómo hago en el teatro una lluvia de cucarachas? Tengo dos posibilidades, o voy a la posibilidad, a la hipótesis simbólica, esta es una de las cosas, y luego podemos hablar. Yo creo que la gran diferencia entre el cine y el teatro es que el cine cuenta y el teatro simboliza. El teatro podría simbolizarlo, pero si no, simplemente lo que hace es ponerlo en términos de acción y palabra. Basta que alguien le diga a otro, te cayó una de esas negritas, no, pero se te metió acá adentro. Y esto ya instaló la hipótesis de que hay una cucaracha. Esto que ustedes acaban de observar crea la hipótesis de la cucaracha. Y yo te digo, y está goteando dentro de un rato, cuando diluvien. Y esto ya creó la propia palabra y la propia acción, creó la existencia de algo. Esto es la imagen, que es el verdadero argumento poderoso, la verdadera herramienta poderosa en la imagen, en el cine, en el teatro. De manera tal que
imagen es algo inseparable del concepto teatral, porque el texto teatral construye por imágenes. Lo que Monti comienza a investigar, a trabajar y a proponer, en realidad en un campo muy familiar. Monti empieza a hacer esto a partir de que su pareja, en ese momento su mujer, era una psicoanalista y empezó a hacer, acercarse a fenómenos de la imaginación a partir de ciertas teorías psicoanalíticas, y a partir de eso él empieza a decir, el proceso de creación no es un proceso de pensamiento intelectual puro, es un acto de imaginación que parte de un fragmento al que le encontramos sentido. Y él empieza a trabajar con la hipótesis de lo que él llama imagen generadora. Él dice, es una imagen que aparece en como fragmento en la cabeza de un creador y se instala con una ambición de completarse. Esto sería una imagen generadora, un fragmento de realidad. Luego, los que empezamos a trabajar sobre esto, bueno, pues durante años, esto es una teoría que se ha ido completando, desarrollando, modificando. ¿Se instala con un deseo de completarse? ¿Cómo es? Claro. El proceso creador, en realidad, siempre, en todos los casos. Una de las ingenuidades frente al proceso creador es creer que un relato es algo que se puede inventar. Es decir, yo puedo pensar un relato y yo te diría, no, un relato no se puede pensar nunca. O en todo caso, sí se puede pensar un relato, siempre va a ser artificial. Si lo pensás, es artificial. Sí, pero ¿y no sirve que sea artificial? Bueno, a la industria a veces le sirve porque como tiene un consumo tremendo, de una necesidad tremenda de consumo, por ejemplo, en la televisión, nadie te va a cuestionar si es verdadero o no es verdadero, si es legítimo, si no es legítimo, si es original o no lo es. La sensación es, marcha, camión, vale todo y entra por el portón. Así que sea original o que no sea original, a nadie le preocupa. En el teatro hay una diferencia en relación a eso. La única posibilidad de que aparezca un pensamiento original en tu cabeza es que vos puedas romper tu propia red conceptual, que vos puedas romper el mecanismo de pensamiento con el cual ya tenés armados ciertas estructuras de relato y puedas acceder a nuevas formas de relato. Y esto se produce únicamente en un acto de desequilibrio. Siempre que yo pienso, equilibro. ¿Por qué? Porque yo busco siempre imágenes que ya están en mi cabeza. Cuando yo imagino, lo que necesito es desequilibrar. Acá es donde se produce esto que vos me preguntabas. Todo acto de creación le corresponde a las generales de la ley de un mecanismo que ustedes lo van a encontrar como un síntoma psiquiátrico muy conocido que se llama pareidolia. La capacidad de crear sentido y forma a partir de patrones vagos. Esto es la creación. La creación no es otra cosa que un síntoma psiquiátrico, una desviación del pensamiento lógico a la que los artistas le hemos dado un sentido trascendente. Por eso que se habla siempre el artista, y siempre se acerca tanto el artista con la locura. Yo digo, en realidad, ¿qué coincide del artista con la locura? Sus mecanismos. El mecanismo del artista, la pareidolia, por ejemplo, es el mismo mecanismo que produce un delirio. Alguien ve una botella, y dice, mira cómo se mueve el agua, se está moviendo solo, y se mueve por mi propia presencia. Y se mueve por mi presencia, y es como no puede parar. Cuando yo me acerco no puede parar. Es decir, ve algo y en algo ve otra cosa. Ve el agua moviéndose y le atribuye una condición. Pero esto no es distinto a lo que yo hago cuando yo imagino una obra de teatro. El ejemplo de manual de lo que es pareidolia es cuando mirás las nubes y ves forma. Vos mirás una nube y ves un carro. Y vos decís, ¿está el carro? El de al lado no lo ve. No está el carro. Y vos decís, yo lo veo. Hasta te puedo decir dónde están las ruedas. Entonces, ¿está o no está? No está, pero es percibido como tal en mi imaginación. Es decir, mi imaginación, en función de ese impulso pareidólico, ha realizado un acto de creación de sentido y forma a partir de patrones vagos. Ve algo que no es para nadie y que para uno es algo. Ese mecanismo, así de sencillo como es
productor de un delirio es también productor de un relato, de un personaje, de una situación, de una nueva imagen, pero para eso tiene que ser percibido como imagen, no puede ser percibido como idea. A mí yo no puedo imaginar la idea de una bruja, yo necesito ver una bruja. Y ese es el valor de la imagen. La imagen, imaginar, Sartre dice, es constituir imágenes en un movimiento constante. Es esto, es poner imágenes y transformarlas, dice él, en un movimiento constante. Es una transformación continua. Entonces, imaginar, ante todo, es la capacidad de crear imágenes, poner imágenes. Lo que Ricardo dice es, si esto es una cuestión, si imaginar es esto, ¿por qué no pensamos que el principio de la imaginación es la unidad? ¿Y cuál es la unidad? Es aquello que él llama imagen generadora, que por ahí nosotros decimos el objeto paraidólico. Más que afectiva te diría es hormonal, claro. Es sexual. Es que, claro, digo, afectivo sería como la... Voy a cambiarlo con los alumnos porque digo, no, enamoramiento, digo. Es el enamoramiento, claro. Pero es la calentura. Hay algo, y es la calentura en todo sentido. A mí la aparición, estas pequeñas revelaciones, que son manifestaciones sagradas, son epifanías. Son epifanía, la epifanía es algo que aparece y son epifanías. Yo digo, es lo mismo que es un flash o un relámpago. De pronto apareció, iluminó la zona y yo vi la obra y desapareció. ¿Y qué quedó en la cabeza? Una sensación, pero la sensación es, qué buena que está. Claro. Qué buena que está. Y es mejor porque desapareció, porque siempre te pasa lo mismo con el sexo opuesto, siempre es mejor verlo poco. Si lo ves mucho, le empezás a encontrar los defectos. Lo interesante es cuando vos te quedás con una sensación, una textura y un perfume. Eso lo podés construir en mito, vos lo podés convertir en mito. Ahora, la presencia real durante 6 horas es difícil mitificar, convengamos. Y esto pasa lo mismo, es un flash, es un recuerdo, es un cachito, una cosa que da dando vuelta por ahí, y uno empieza entonces ese trabajo de desarrollo, que ahora sí es un trabajo más intelectual, pero es un trabajo movido por esto que sí, es un trabajo movido por la pasión. Cuando yo descubro algo poderoso, me río. Esto es una cosa que la tengo muy identificada, me río, me produce... Exactamente. Hay algo de goce manifiesto y yo no soy una persona de fe, pero mi mujer, por ejemplo, que es más cercana a la fe, ella dice que ese es el concepto sagrado de la gracia. Ella dice que eso es la gracia, que lo que se conoce como la gracia es ese estado, el estado de gracia es un estado de felicidad, la risa está asociada a un estado de felicidad. Yo digo, cuando yo veo algo y digo, ahí hay una obra, entro en un estado de gracia. Entonces, no es, digo, por supuesto que es afectivo, pero va más allá, es más hormonal que afectivo. Sí, sí. O sea, hay como una especie de impulso de, puedo dejar cualquier cosa para ponerme a escribir. Mientras que si me gusta la idea, siempre puedo empezar, siempre especularía, a ver cuándo me meto con esto. El gran quilombo de la escritura es ese que vos acabas de mencionar. El gran quilombo de la escritura es el control superyoico, es el control. Nadie puede crear controlado, no hay posibilidad. Pensemos, yo tomo ejemplos que son obvios. ¿Un actor puede crear controlado? No puede. El actor necesita tener una impronta física de la cual saca los mejores rasgos de su actuación. No puede actuar pensando, ahora voy a hacer este gesto, a ver si lo hago, si llego hasta acá la mano, es mejor que si llego hasta acá. Es decir, eso no sirve. Hay algo donde el gesto tiene una impronta, tiene un movimiento, y el propio actor no es dueño del gesto. Nunca sabe dónde termina. Hay algo que es, y justamente la belleza está en esa capacidad de crear belleza en tiempo real, sin que esto sea una especulación. Lo que es curioso es que a la hora de escribir parecería aplicarse el mecanismo opuesto, y es, yo tengo que pensar lo que escribo. Entonces se escribe palabra a palabra, lo que es una especie de disparate horroroso. Como yo escribo, yo digo, lo peor que te puede pasar para no poder escribir es querer escribir bien. Entre otras cosas porque escribir bien no existe.
Lo que existe es la buena escritura. Y la buena escritura es el resultado de esto que vos mencionabas, que es escribir tonto y corregir vivo.